el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aplauso al Señor. En la palabra del Señor nos dice que una ocasión el Señor termina de orar y se acerca a uno de los discípulos y le dice: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y el Señor, a lo largo de esta toma de la palabra, en Lucas capítulo 11, Él toma la palabra y empieza a explicar una serie de cosas, y ahorita voy a regresar desde el principio, pero cierra esta explicación diciendo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Así termina esta conversación. O sea, vamos a recapitular. Le dice: Señor, enséñanos a orar. Y les empieza a explicar y cierra diciendo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Ok. Entonces, cuando se le pregunta: Señor, enséñanos a orar, Él cierra con esto. Ok. Pero entre toda esta conversación, lo primero que habla es lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Les dice: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Y el Señor, después de explicar esto, les dice: una persona recibe a unos conocidos en su casa en la noche y no tenía pan para ponerles. Todo esto es parte de la respuesta que el Señor da. Entonces Él dijo: voy a ir con mi vecino, mi amigo, y le voy a tocar y le voy a decir: amigo, fíjate que me llegaron unas visitas y quiero que me des pan, 3 panes, porque no tengo para ponerles en la mesa. Y el amigo de adentro le dice: oye, ¿cómo me pides a esta hora? Ya estoy acostado, ya estoy con los niños. Dice: pero este hombre, aunque no se lo dé por ser amigo, por la importunidad, que quiere decir por la sinvergüenza, por la falta de pena, en griego eso quiere decir por el atrevimiento, la falta de pena de este hombre de llegar y decirle: amigo, dame, insístele. Pues aunque no sea por la amistad, pero nomás por lo necio, por lo imprudente, diríamos entre comillas, por lo atrevido, se levantará y le dará lo que le pide, todo lo que necesita, le dará todo lo que necesita. Y luego dice el Señor, ya hablamos del Padre Nuestro, ya hablamos de esta pequeña parábola que el Señor da, y luego dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le será abierto. Y luego termina diciendo el Señor: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más Dios dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Amén. Gloria al Señor. Todo esto es porque el Señor nos quiere llevar a una dimensión, sobrenatural. Cuando yo pienso en todo esto, mencionábamos y decíamos que de repente la oración del pueblo de Egipto, cuando Moisés viene y dice: Faraón deja al pueblo de Dios a salir a adorarlo, y dice: estos están muy desocupaditos, así que les voy a dar más trabajo. Ahora me van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero no les voy a dar la paja para que los hagan. O sea, aparte de hacerlos, ahora tienen que ir a buscar la paja para hacer los ladrillos. Y podríamos pensar que a lo mejor algunos de ellos se hayan quejado contra Moisés, decir: Moisés, ya párale, aquí déjanos, ya ni modo, ya no nos pongan más conflicto, aquí déjanos
Incluso pídele a Dios que nos ayude a recoger paja más rápido, encontrarla, para ser mejores esclavos. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Pídele a Dios: Señor, ayúdame, estoy de esclavo en Egipto, ayúdame. Olvídate de libertad, olvídate de tierra prometida, olvídate de leche y miel, todo lo que ocupo es paja. Ayúdame a ser mejor esclavo. Pero en el corazón de Dios no estaba eso. El corazón de Dios era: yo lo que quiero es libertad. Y a veces para la libertad hace falta que haya como una presión. Hay una mujer que se llama Joni Eareckson Tada. Esta señora es más o menos de mi edad ahora, pero cuando ella era una jovencita, adolescente, todavía 17 años por ahí, ella se tiró un clavado en esas plataformas que ponen en el mar. Se tiró un clavado, la ola se movió y ella se cayó, golpeó con la cabeza en el fondo, se rompió el cuello y quedó cuadripléjica. Ella pinta precioso, agarra el pincel con la boca y pinta. Ustedes búsquenlo en Google, Joni Eareckson Tada, porque se casó años después. Pero bueno, entonces ella dice que una vez llegando a un pueblo, ella veía que había unos sembradíos preciosos, preciosos los sembradíos. Y ella le dijo a la persona que la recogió en el aeropuerto, ella iba a dar una conferencia, le dice: oye, qué bárbaro, qué preciosos están estos sembradíos. Y el chofer, la persona que la recoge, le dice: pero no siempre fue así, porque aquí todo estaba estancado. Todos digan estancado. Aquí estaba todo estancada el agua y no había forma de que se cultivara nada. Pero constriñeron el agua. Constriñeron el agua. Sí, la constriñeron. Ahorita voy a explicar. Y entonces limpiaron de agua, del exceso de agua, los terrenos, y por eso se siembra. Y ella dijo: oye, a propósito, en la Biblia dice que el amor de Cristo nos constriñe. Y yo siempre me he preguntado qué quiere decir eso de constriñe. Y esta persona le dijo: mira, cuando el agua está apantanada, no hay nada que la presione, por eso no avanza, está apantanada. Cuando se hace un canal, digamos en ese charco, en ese lago, se hace un canal, el agua cae en el canal y las paredes del canal crean una presión en el agua, y la presión hacia adentro impulsa el agua hacia adelante. La presión impulsa el agua. Cuando la Biblia dice que el amor de Cristo, dice: wow, cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe, quiere decir que de repente nuestra vida está apantanada, no avanza, no es productiva, no es fructífera, no estamos realmente dando el rendimiento que podemos, pero hay una tremenda riqueza en nuestra vida. Pero el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos presiona para que no nos quedemos así, y la presión del Señor nos hace avanzar. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? Pero en el momento que cae la presión no nos gusta. De repente dice: no, esto no me sale, líbrame, Señor, quítame la presión. Aquí el enemigo vino y me la dijo: no, si yo te la puse, yo soy el que te estoy presionando porque quiero que avances. Porque el Señor lo que hace es hacernos avanzar. Cuando regresamos a lo que el Señor está haciendo, ayer yo pensaba, en la Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ya más o menos, ya tomando el ejemplo de los esclavos en Egipto que decían: Señor, ya no queremos presión, no nos presiones, Señor, ya llévate a Moisés, no sé para dónde, nomás vino a traernos problemas, Señor. Nomás vino a traernos problemas. Aquí a lo que queremos es que nos dejen en paz, ayúdenos a conseguir la paja, y se acabó. Pero el Señor no se llevó a Moisés, porque Él quiso presionar, porque era necesario para liberar etapa de bendición en nuestra vida. De repente puede encontrarse una situación que uno está teniendo una presión que dice: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, Señor? Líbrame de esto. Y es Dios mismo el que está presionando, porque nos quiere llevar a algo productivo. Amén. Ok. En Romanos, que dice que seamos transformados,
yo me imaginaba, porque la palabra transformados es metamorfosis, es la palabra griega, que es la misma palabra que se usa, quizá lo he mencionado, para el cambio entre una oruga, entre un gusano y luego es metamorfosis, transformado en una mariposa. Cuando nosotros no entendemos el corazón del Señor, que nos quiere llevar a esa dimensión poderosa de éxito, de bendición, y aún nosotros los pastores o los líderes no entendemos, y uno no entiende, uno cree que uno llega como gusano a los pies de Cristo, y antes, como gusanos sin Cristo, avanzábamos en la vida 1 metro por hora. ¿A qué velocidad vas? A metro por hora. Wow. Bueno, aquí con Cristo te vamos a entrenar, te vamos a dar una dieta especial, ejercicios especiales, y vas a hacer 2 metros por hora. Vas a ser la super oruga, el super gusano. Es más, la cara ya la tienes, ya nomás te falta un entrenamiento y sales adelante. Pero cuando entendemos el corazón de Dios, nos damos cuenta que no es cierto. No es el plan de Dios. El plan de Dios es, no, hombre, no te imaginas, si tú entendieras que una mariposa monarca vuela kilómetros y kilómetros y kilómetros, y puede vivir y ver el panorama. No anda viendo el pedacito de tierra donde está, ve los panoramas más preciosos, ve el amanecer más precioso, el atardecer más precioso, los bosques más preciosos, ve los lagos más preciosos. Uno dice, wow, prefiero ser la mariposa más pequeñita que el gusano más fuerte. Amén. Dirán, ¿para dónde va el pastor, verdad? Pero voy con esto porque viene esta persona, recapitulo, y dice: Señor, te veo que estás terminando de orar, veo todo lo que tú estás viviendo, veo toda la vida sobrenatural en la que tú te mueves, veo la intervención poderosa, y te digo, enséñanos a orar. O sea, él no estaba pensando, a ver, pásame el rosario para aventarme 4 Padres Nuestros. No, él estaba diciendo, eso poderosísimo que yo veo en ti, Señor, eso tan tremendo que yo veo de sabiduría, eso tan tremendo que yo veo de poder para sanidad, eso tan tremendo que yo veo de liberación, eso tan tremendo, Señor, eso es lo que yo quiero. Y yo veo que eso lo obtienes de una comunión, de algo especial. Enséñanos a orar. O sea, orar no es darnos golpes de pecho, es conectarnos con lo sobrenatural, con lo poderoso de Dios, que nos lleva a otras dimensiones. O sea, no oramos para ser mejores orugas, para ser mejores gusanos, sino para conectarnos con lo que trasciende a lo sobrenatural. Amén. Para ir a ese nivel. Entonces, cuando yo veo todo esto, empiezo a ver que el Señor, en la introducción, digamos, a donde lo quiere llevar, haz de cuenta que el Señor, el resumen es: lo que tú necesitas es la presencia del Espíritu Santo. Eso es. No son estrategias, no son capacidades humanas ni habilidades, es la presencia del Espíritu Santo. Y empieza a explicar, y aquí vemos un nuevo entendimiento de lo que es el Padre Nuestro. Porque yo veo el Padre Nuestro, y ¿cuántos se lo saben de memoria? Levanten la mano. Bastantes, ¿verdad? Porque de alguna manera pues lo hemos repetido, ¿no? Pero yo veo básicamente 3 cosas. Cuando Él dice, cuando tú ores vas a alabar, adorar a Dios, y vas a decir: vénganos tu reino. Vénganos tu reino. Sí, esto es básicamente de lo que se trata. Que lo que está abundante en el cielo, lo sobrenatural en el espíritu, podamos traerlo aquí a la tierra. O sea, no se trata de esperar a morir para ser sanos, no se trata de esperar a morir para ser libres, para tener protección o provisión. Pero yo veo básicamente 3 cosas que el Señor dice. La primera dice: cuando vengas, cuando hablas, cuando dices: Padre, vénganos tu reino,
hágase tu voluntad. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, ¿cuántos estarían felices con que cada día tuvieran un pan? Con un pan, ¿qué quieres? ¿Concha? ¿Dona? ¿Qué quieres? No, ¿verdad? Agarra la onda, o sea, un pan, no, pues apenas que sea un pan, pero pues de perdido que sea con birria, con un pan con algo, pues, como el pan solo, pues no. Eso quiere decir que el Señor no está hablando de un pan, está hablando de algo más, ¿verdad? No es realmente un pan cuando dice el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. O sea, ¿qué es lo que el Señor tiene en su mente y en su corazón cuando está hablando de la provisión de un día, el pan nuestro de cada día? Y nos vamos y entendemos que la mente, el corazón de Dios nos lleva, por ejemplo, a la satisfacción más el exceso. Cuando el Señor dice el pan nuestro de cada día, el Señor realmente está pensando en nuestra satisfacción y el exceso. Cuando el Señor hace la multiplicación de los panes y los peces, la mentalidad era: con que comamos estamos satisfechos. Esa es la mentalidad. Wow, ya con que comamos, es más, ya no digas que nos satisfagamos al 100, nomás con que se nos quite el hambre, ¿verdad? Es nomás para matar el hambre, ¿verdad? Y es nomás para, hay un sandwichito, lo que sea. Pero la Biblia dice que cuando Él hace el milagro, dice que todos comieron hasta que se saciaron. Quiere decir que en la mente de Dios, cuando dice el pan nuestro de cada día, es una saciedad total. Y ellos dijeron: pues qué bárbaro, ya esto está sobrenatural. Pero el Señor dice: pero no se olviden de las 12 cestas de excedentes, de lo que abunda. Entonces, la mente del corazón de Dios no es satisfacer solamente la necesidad del momento, sino una satisfacción total, pero aparte con un excedente. Eso es lo que el Señor piensa cuando nosotros decimos provisión, el pan nuestro de cada día. Y luego veo que habla del pan, el pan nuestro, pero cuando da el ejemplo dice que pidió ¿cuántos panes? 3 panes. ¿Por qué no dice que pidió un pan? ¿Verdad? Pues si viene una visita, pues dale un pan y se acabó. Pues lo que dice el Señor. Pero habla de 3 panes. Y yo pienso de 3 panes porque uno te satisface, el segundo es la abundancia y el tercero es para que demos, para dar más adelante. Dios está hablándonos de algo sobrenatural que se logra con la presencia del Espíritu Santo, y se logra y nos lleva a un nivel de provisión abundante. Todos digan provisión abundante. Provisión abundante, provisión abundante. Pero ¿será eso posible? O sea, llego como gusano, ya me doy por bien servido con que en vez de 1 metro por hora yo pueda avanzar 2 metros por hora. Pero el Señor dice: no, tienes que cancelar eso y creer, porque el que cree todo lo es posible. La transformación viene por creer. Decir uno: puedo yo. Todos, esto es práctico del día de hoy. Estamos hablando de lo sobrenatural. Esto es lo que dice el Señor Jesús, el que murió por nosotros, el que nos dio vida eterna, el que nos quiere dar vida abundante. Y nos dice el Señor exactamente esto. Entonces quiere decir que el Señor quiere que yo reciba 3 panes, y dice que se lo dará por su importunidad. La palabra en griego, porque yo lo busqué en griego, y la palabra en griego dice, bueno, traduciéndolo al inglés, dice shameless. O sea, una persona que no le dio vergüenza. Y sabes, yo pienso que una de las cosas que nos limitan en la vida es el miedo, el temor. Pero un primo del temor, o una forma discreta del temor, es la vergüenza. Entonces, ¿cuántas cosas en la vida una persona puede dejar de obtener por vergüenza? Lo haría, pero me da pena. Hablaría, pero me da pena. No, ¿cómo crees que yo voy a hacer tal cosa? Pero es de lo que habla el Señor. Dice: esta persona recibió no por la amistad, sino porque fue un sinvergüenza, pero en el buen sentido de la palabra.
quitar la vergüenza, de repente quitar, ¿verdad? Cuando nadie se atreve y dices tú, yo me voy a atrever. O sea, es un sinvergüenza. Sí, claro, yo me voy a atrever, yo voy a abrir las puertas, yo voy a hacer lo que otros no pueden hacer, yo voy a decirlo, yo voy a hablar, yo voy a invertir, yo voy a sembrar. Soy una persona que la vergüenza no me va a detener en la vida. Voy a atreverme. ¿Qué se necesita para llegar a la gerencia? ¿Qué se requiere para llegar a la dirección? ¿Qué se requiere para ser dueño de esta empresa? ¿Qué se requiere? Es un atrevimiento. Estaba leyendo también ayer en la palabra de Dios, de todas las personas que salieron de Egipto, nomás dos, de esa generación que salieron, nomás dos entraron a la tierra prometida. Nomás dos, Josué y Caleb. Todos los demás que entraron son gente que nunca había estado en Egipto, porque nacieron en el desierto. En ese tiempo nacieron. Cuando de estos dos, el mayor, el que fue el Josué, que era el líder, vamos a decir, y Caleb llega un día con Josué y le dice: Josué, Dios te ha puesto por líder de la nación. Solamente tú y yo entramos. De todos los que salieron de Egipto, nomás tú y yo. Y yo tenía 40 años, dice él, cuando salimos. Ahora tengo 85 años. Así dice. Ahora tengo 85 años, pero estoy tan fuerte como cuando salimos. Dame la bendición, porque quiero ir a conquistar ese monte. Y le puso por nombre Horeb. Dios me va a respaldar, me va a dar la bendición, me voy a atrever. Ay, no seas un desvergonzado. ¿Qué cabeza cabe toda de viejillo? 85 años, mano. Pero hay viejillos atrevidos. Un desvergonzado. Pero es lo que Dios quiere, es lo que el Señor nos está diciendo. Rompe con ese miedo, pero rompe también con esa: me da pena, pasa, me da pena. Si te nombraron, tú aviéntate. Cuando estábamos en Chicago, había grupos, los asiáticos, los anglos y los hispanos, y había que nombrar el representante de los grupos. Entonces le pedían a las personas: escribe a quién propones para que sea el representante de tu grupo. Pues unos americanos escogieron a un americano para su grupo, unos asiáticos para su grupo, y los latinos, hubo quien solicitó a una persona. Pero yo era el primer año que estaba ahí, yo era nuevo, no me conocían lo atrevido. Pero yo fui a la dirección y le dije: oye, ¿puedo yo proponerme a mí mismo? Pues nunca nadie lo ha hecho, pero pues si quieres. Pues yo me propuse. ¿Creen que yo fui el presidente? Dios quiere gente atrevida, gente en el buen sentido de la palabra. Rompe con esa vergüenza, nos dice el Señor. Rompe, que no te dé pena. Acuérdate de lo que decía mi padre: buen porte, buenos modales abren puertas principales. Aviéntate, di, habla lo que tengas que hacer. Veo que la primera cosa que el Señor está hablando es provisión. Provisión. La segunda cosa que habla, porque dice aquí: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y lo dice: y perdona nuestras deudas. La segunda cosa que yo veo, dice: como nosotros perdonamos también. La segunda cosa, aparte de provisión, yo veo que es relaciones. Venir a la presencia, tener la presencia de Dios, implica sanar relaciones. Sanar mi relación con el Padre, sanar mis relaciones con las demás personas. No ser una persona que guarda rencor, no ser una persona que guarda el coraje. Ay, tú me la debes. No. Señor, yo perdono. Es lo que está hablando el Señor. Estás viendo, me imagino diciéndole: lo que yo estoy viviendo, no guardo rencor. Aún en la cruz del Calvario, ¿qué dice el Señor? Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Perdónalos, no saben lo que hacen. Las relaciones, relación con Dios, relación con las personas. La tercera cosa que yo encuentro, porque dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego dice, más adelante, inmediatamente, cuando está Padre nuestro, habla de la... Se me fue, estar pensando otra cosa. Líbranos del mal. Líbranos del mal, ¿verdad? Dice: líbranos del mal. Hay todo un libro tremendo que se llama así: líbranos del mal.
Yo lo leí hace como 30, 40 años, no sé, pero muy bueno. Pero se refiere literalmente a protección en contra del enemigo. Protección en contra del enemigo. O sea, venimos delante de Dios y decimos: yo tengo provisión, yo tengo buenas relaciones, o sea, buena provisión, buenas relaciones, y tengo buena protección, ¿no? Pero la primera fue provisión, relación y protección. Buena protección. Y se acuerdan lo que yo les decía, que yo decía: es que yo no quiero andar por la vida recién convertido y el enemigo diciendo: no hagas esto porque te va a ir mal, no hagas aquello. ¿Cómo que traes ese reloj? Dalo el reloj porque está muy mundano ese reloj. El carro, ¿sí? Entonces yo decía: no, sí, es que tengo que ser así porque si no Dios me va a regañar, se va a enojar conmigo. Pero luego me di cuenta que el Señor decía que lo que Él quería que yo hiciera es no andar el enemigo correteándome a mí, sino que donde yo fuera, el enemigo dijera: oh, ahí llegó Joel, vámonos. ¿Sí? Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La idea no es que andemos peleándonos con el diablo, es que donde nosotros vayamos, huye el enemigo. Huye el enemigo. Donde llegamos y ponemos el pie, la maldición se va y la bendición llega por el Señor. Amén. Por la presencia del Señor. Entonces vemos esto de parte del Señor, esta bendición grande. Pero todo esto, dice el Señor, no se trata de cumplir una cuota de oraciones. Y esto es algo muy importante. Mire, nosotros no tenemos fe en la fe. Nosotros no tenemos fe en las oraciones. Nosotros tenemos fe en Dios a quien oramos. Tenemos fe en Dios en quien confiamos. O sea, nuestra fe es en Él, no es en la cantidad de oraciones que yo haga. No son cuotas, es Él bueno. Ahora, si aquí este señor se tardó cuando le fueron a tocar para responder, Dios está diciendo: yo no me voy a tardar, no me voy a tardar. La unción, la presencia del Espíritu Santo hace todo el cambio, toda la diferencia en la vida, la presencia de Él. Y yo creo que lo que el Señor nos está diciendo es: pídelo, pídelo otra vez, pide más. Ahora, ya no es como antes de la cruz y antes de la resurrección y antes del Pentecostés que se celebró el domingo pasado. Ya no es así, porque en el día del Pentecostés hubo que esperar, pero ahora ya no hay que esperar. Podemos ver en la palabra de Dios, en la casa de Cornelio o en Éfeso, en el momento: pide y recibes, pide y recibes. Pero yo veo una cosa: de repente uno se puede conformar, porque la Escritura dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Y una persona puede tener el sello: y yo ya estoy sellado. Pues sí, qué bueno que está sellado, pero hay más. Oh, pero es que también tengo el consuelo. Hay más. Ay, pero también tengo la guianza. Hay más. Oh, pero también tengo la fortaleza. Hay más. Y cuando vemos, por ejemplo, Hechos capítulo 4 dice: y Pedro lleno del Espíritu Santo. Lleno. Y yo creo que eso es: Señor, voy a tocar, voy a pedir, voy a buscar. Señor, quiero ser lleno, mis pensamientos llenos de tu Espíritu Santo, mis sentimientos llenos de tu Espíritu Santo, mis palabras llenas de tu Espíritu Santo, mis acciones llenas de tu Espíritu Santo, mis decisiones. Señor, quiero ser lleno, quiero, Señor. Si ser lleno es lo que representa todo esto, lo que yo necesito no es pedirte pan, lo que yo necesito no es pedirte protección o sanidad en mis relaciones. Lo que necesito es ser lleno de tu Espíritu Santo. Amén. Lleno, esa es nuestra oración. Padre, esto es, lo demás viene por añadidura. Busca primero el reino de Dios. ¿Se acuerdan que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino? Bueno, pues esto es la presencia del Señor en nosotros. Es el Rey en nosotros, el reino en nosotros. Amén. Y todo lo demás viene por añadidura. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre.
El anhelo de Dios, el deseo de Dios, a lo que Dios nos lleva, no es transformarnos de a supergusanos, de orugas a superorugas, sino transformarnos para verdaderamente vivir en lo sobrenatural. Vivir en lo sobrenatural. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Vivir en lo sobrenatural. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Los milagros, la protección, la provisión abundante. Esto es. Todos los que de repente hemos caminado en escasez, en enfermedad, en ataduras, en temores, en vergüenzas, todo esto se quita cuando la unción del Espíritu Santo, cuando su presencia nos llena. Amén, hermano. Esto es lo que queremos orar, lo que debemos orar, lo que es nuestro privilegio orar. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuánto más nuestro Padre dará de su Espíritu Santo al que se lo pida. Pero se lo da al que se lo pida. Yo quisiera pedírselo por ti, pero Dios dice no, al que me lo pida. O sea, yo lo puedo pedir por mí, pero tú lo tienes que pedir por ti. Cada quien tiene que pedírselo, tiene que mostrar. Y yo creo que esto de tocar y buscar y llamar tiene que ver con esa hambre. Señor, tengo hambre de tu presencia. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, oh Dios. Tengo hambre de ti, oh Dios. Si tú, igual que yo, quieres todo esto, entonces es el momento de pedírselo. Hoy, a la tarde, en la noche. Señor, no quiero andar a medias, a medio nivel. Quiero andar lleno de tu Espíritu Santo. Lleno de tu Espíritu Santo.